A lo largo del país hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Me llamo Jorge, tengo 35 años y vivo en San Gregorio, Tlapulco, en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. Durante muchos años he trabajado haciendo reparaciones y mantenimiento en casas de la zona, por lo que conozco bastante bien los pueblos de Xochimilco y sus alrededores. Lo que voy a contarte ocurrió a finales de octubre de 2015, unos días antes de Día de Muertos, cuando fui al Panteón de San Gregorio para visitar la tumba de mi abuelo. Nunca he sido una persona demasiado supersticiosa, pero desde aquel día dejé de tomar a la ligera las cosas que la gente deja en los cementerios. Ese día llegué aproximadamente a las 5 de la tarde. Había muchas personas limpiando tumbas, colocando flores de cempasúchil y arreglando pequeños altares. Después de visitar a mi abuelo, decidí caminar un poco por la zona antigua del panteón, que casi no recibe visitas. Mientras avanzaba entre las tumbas, vi un pequeño juguete de plástico junto a una sepultura. Era un carrito rojo, bastante sencillo, con una de las ruedas parcialmente desprendida. No había flores alrededor ni otros objetos, así que pensé que alguien lo había dejado ahí por accidente. Lo levanté y lo llevé conmigo porque en ese momento pensé en mi sobrino Mateo, que tenía unos 6 años y coleccionaba carritos. Antes de salir, pregunté a una persona que trabajaba en el panteón si alguien había reclamado el juguete, pero me dijo que no sabía de quién era. Me pareció que no había ningún problema, así que me lo llevé a la casa. Al día siguiente lo limpié, preparé la rueda y se lo regalé a mi sobrino. El niño se puso muy contento, pero esa misma noche ocurrió algo extraño. Mi hermana me llamó para preguntarme si yo había llevado el carrito a su casa. Le dije que sí, y me explicó que Mateo llevaba casi una hora jugando en la sala, aunque cada cierto tiempo lo dejaba sobre una mesa porque decía que el niño quería manejar solo. Pensé que era imaginación de un niño. Sin embargo, durante los siguientes días comenzaron a suceder cosas extrañas. Mi sobrino empezó a despertar durante la madrugada diciendo que había un niño parado junto a la puerta de su habitación. También aseguraba que escuchaba ruedas moviéndose por el pasillo. Mi hermana no le dio demasiada importancia hasta que una noche encontró el carrito en medio de la sala, aunque estaba segura de haberla guardado dentro de una caja. Una madrugada me llamó muy asustada. Me dijo que había escuchado claramente el ruido de un carrito avanzando por el piso mientras todos estaban durmiendo. Cuando salió de su habitación, el juguete estaba frente a la puerta del cuarto. Lo más extraño fue que la puerta estaba cerrada y el juguete tenía una pequeña mancha de tierra húmeda en una de las ruedas. Fui inmediatamente a su casa y decidí llevarme el carrito. Mi hermana me contó que una vecina al escuchar la historia le preguntó dónde lo había encontrado. Cuando le mencionamos el panteón, se quedó muy seria y nos dijo que jamás se debían recoger juguetes de las tumbas, especialmente cuando fueron colocados para los niños. Al día siguiente, regresé al panteón con el juguete dentro de la bolsa. Busqué la tumba donde lo había encontrado y lo dejé exactamente en el mismo lugar. No sé quién era el niño al que le perteneció, ni por qué comenzaron aquellas cosas después de que lo saqué. Lo único que sé es que desde entonces, cada vez que entro a un panteón y veo juguetes abandonados junto a las tumbas, solamente sigo caminando. No quiero volver a llevarme algo que quizás alguien todavía está esperando que regrese. Me llamo Elizabeth, tengo 34 años y vivo en San Juan Chamula, Chiapas. Lo que voy a contar ocurrió entre 2018 y 2019, cuando mi esposo y yo comenzamos a notar una serie de situaciones extrañas que durante mucho tiempo intentamos explicar de manera racional.
Todo comenzó después de que conseguimos mejorar nuestra situación económica gracias a un pequeño negocio familiar. Nunca fuimos personas de presumir, pero algunas personas comenzaron a hacer comentarios sobre nuestra casa y sobre las cosas que habíamos podido comprar. Al principio, solamente eran comentarios incómodos. Una conocida decía constantemente que nosotros habíamos tenido demasiada suerte y que seguramente alguien nos estaba ayudando. Después comenzaron los problemas. Mi esposo empezó a tener dificultades en su trabajo. Algunos clientes dejaron de pagarle y varias herramientas importantes simplemente desaparecieron. En nuestra casa también comenzaron a ocurrir cosas que parecían simples coincidencias, focos que se fundían uno tras de otro, objetos que aparecían en lugares diferentes y una sensación muy pesada dentro de una de las habitaciones. Una tarde, encontramos frente a la entrada de una casa un pequeño paquete envuelto en tela oscura. No sabíamos quién lo había dejado ahí. Mi esposo quiso tirarlo inmediatamente, pero una vecina mayor nos recomendó no tocarlo directamente. Llamamos a una persona de confianza que conocía algunas costumbres tradicionales de la región, y aunque no aseguró que aquello fuera brujería, nos dijo que era mejor no llevar objetos desconocidos al interior de nuestra vivienda. Después de ese día, comenzaron los problemas más serios. Mi esposo tenía pesadillas constantes y se despertaba diciendo que había escuchado pasos alrededor de la casa. Yo también empecé a sentir que alguien estaba observándonos desde afuera, especialmente durante la noche. Revisamos las puertas, cambiamos cerraduras y hasta colocamos una cámara sencilla, pero nunca apareció nada. Lo más extraño ocurrió una madrugada. Estábamos dormidos cuando escuchamos 3 golpes muy fuertes en la puerta principal. Mi esposo se levantó y miró por la ventana. No había nadie. Cuando regresó al cuarto, ambos escuchamos nuevamente los golpes, esta vez provenientes de una pared interior. Aquello nos asustó demasiado porque no encontrábamos ninguna explicación lógica. Con el tiempo, una familiar nos comentó que probablemente alguien nos estaba haciendo un trabajo por envidia. No sé si aquello era realmente cierto, pero decidimos buscar ayuda con una persona mayor que nos recomendó limpiar la casa y deshacernos de cualquier objeto extraño que apareciera. Durante varias semanas, hicimos cambios en la vivienda y dejamos de contar nuestros asuntos personales a otras personas. Poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. Mi esposo recuperó algunos clientes, las pesadillas desaparecieron y la sensación extraña dentro de la casa dejó de sentirse. Nunca descubrimos quién pudo haber provocado aquello. Tampoco puedo asegurarte que realmente se tratara de brujería. Sin embargo, hay algo que todavía me cuesta trabajo explicar. Meses después, mientras limpiábamos un cuarto que casi no utilizábamos, encontramos debajo de un mueble un pequeño objeto envuelto en tela oscura. Era muy parecido al paquete que habíamos encontrado frente a la puerta de nuestra casa. Mi esposo quiso tocarlo, pero yo le dije que no. Lo dejamos donde estaba y pedimos ayuda. Desde entonces, aprendí algo que nunca había considerado. A veces la envidia en otras personas puede afectar una relación incluso sin que exista algo sobrenatural. Pero también aprendí que cuando algo extraño ocurre repetidamente, es mejor tomar precauciones y no ignorar las señales. Hola Rey, me llamo Ricardo. Tengo 42 años y vivo en Iztapalapa, Ciudad de México. Durante casi 10 años, viví con mi esposa y mis 2 hijos en una casa antigua que pertenecía a mis padres. La vivienda era bastante sencilla, pero tenía una característica que durante mucho tiempo nos pareció una simple casualidad. Las imágenes religiosas siempre terminaban cayéndose. La primera vez que ocurrió fue con un pequeño cuadro de la Virgen de Guadalupe que mi madre había colocado en la sala. Una noche escuchamos un golpe y encontrábamos el cuadro en el suelo. Pensamos que el clavo estaba viejo, así que colocamos uno nuevo. 2 días después, volvió a suceder. Mi padre cambió el soporte por uno metálico y aseguró que ahora era imposible que se cayera, pero volvió a caerse. Con el tiempo, empezamos a notar que no solamente ocurría con ese cuadro. Una pequeña imagen de San Judas Tadeo cayó de una repisa, aunque estaba colocada en una superficie completamente plana. Después, cayó un crucifijo que llevaba años en una pared.
Lo extraño era que no había señales de movimiento, humedad o problemas estructurales. Una noche ocurrió algo que nos hizo tomar el asunto más en serio. Mi esposa y yo estábamos cenando cuando escuchamos un golpe muy fuerte proveniente del pasillo. Al salir, encontramos un cuadro religioso en el suelo. El clavo seguía colocado en la pared y el soporte del cuadro estaba intacto. Mi esposa me preguntó cómo podía haberse desprendido sin romperse nada. La verdad es que no tuve ninguna respuesta. Durante las siguientes semanas, decidimos observar qué sucedía. Colocamos algunas imágenes en diferentes habitaciones y revisamos que todo estuviera correctamente instalado. A pesar de eso, continuaron cayéndose. Curiosamente, nunca ocurría durante el día. Siempre sucedía por la noche o de madrugada. Una madrugada mi hijo pequeño comenzó a llorar y dijo que había escuchado a alguien caminando por el pasillo. Fui a revisar, pero no encontré a nadie. Sin embargo, al pasar frente a la sala noté que otra imagen estaba inclinada. La acomodé y regresé a mi habitación. Aproximadamente una hora después, escuchamos otro golpe. Esta vez la imagen había caído sobre una mesa, pero no había ninguna explicación evidente. Mi madre fue quien finalmente nos recomendó revisar la historia de la casa. Descubrimos que muchos años antes había vivido allí una mujer mayor que fallecía dentro de esta vivienda. No sabemos si esta información tuvo alguna relación con lo ocurrido, pero después de conocerla, comenzamos a sentirnos muy incómodos. Finalmente decidimos hacer una limpieza profunda y cambiar la distribución de la casa. También retiramos algunas imágenes que estaban demasiado viejas. Curiosamente, después de eso, se dejaron de caer. Hasta el día de hoy no puedo afirmarte que hubiera algo paranormal en aquella casa. Tal vez existía alguna vibración, algún defecto estructural o simplemente habíamos colocado malos objetos. Pero hay una cosa que todavía recuerdo perfectamente. Durante años intentamos encontrar una explicación lógica y nunca conseguimos descubrir por qué las imágenes se caían siempre de noche. Soy Luis, tengo 39 años y soy originario de Venezuela. Lo que voy a contarte sucedió durante una visita que hice a una zona rural del estado de Portuguesa en 2015. Desde niño había escuchado historias del Silbón, una figura muy conocida en las leyendas de mi pueblo. Siempre pensé que se trataba simplemente de una historia utilizada para asustar a los niños, hasta que una noche escuché algo que todavía no puedo explicar. Aquella noche estaba visitando a un amigo llamado Ernesto, quien vivía en una zona bastante alejada del centro. Después de cenar, estuvimos conversando durante varias horas. Cerca de la medianoche, decidí regresar a la habitación donde me estaba hospedando, ubicada en una pequeña construcción separada de la casa principal. Mientras caminaba, escuché un silbido a lo lejos. La verdad es que no le presté mucha importancia. Pensé que alguien estaba llamando a otra persona o que se trataba de algún animal. Así que continué caminando, y el silbido volvió a escucharse. Esta vez parecía mucho más cerca. Lo curioso era que el sonido tenía una melodía muy particular. Eran varias notas prolongadas que parecían moverse por el campo. Cuando se escuchaba lejos, el sonido parecía estar prácticamente encima de mí. Cuando parecía acercarse, de repente se escuchaba distante. Recordé inmediatamente las historias sobre el silbón. Intenté convencerme de que solamente estaba sugestionado. Entré a la habitación y cerré la puerta. Unos minutos después, volvió a escucharse. Esta vez estaba afuera. No salí. Me quedé sentado tratando de ignorarlo. Pero después, escuché pasos sobre la tierra. Eran pasos muy lentos que parecían rodear la construcción. El silbido volvió a escucharse y luego desapareció completamente. Al día siguiente le conté esto a Ernesto. Su expresión cambió inmediatamente. Me preguntó exactamente dónde había escuchado el silbido. Cuando le señalé la dirección, me dijo que no debía caminar por esa zona de noche, porque algunas personas habían escuchado lo mismo. Esa tarde decidimos revisar el lugar. La verdad es que no encontramos huellas humanas ni nada extraño. Sin embargo, había una zona de hierba aplastada cerca de la construcción. Pensé que quizás alguien había pasado por allí. Lo extraño ocurrió esa misma noche. Esta vez Ernesto también escuchó el silbido.
Estábamos en la casa principal cuando comenzó nuevamente. Salimos al patio, permanecimos escuchando. El sonido parecía venir de una zona de árboles situada a varios cientos de metros. Entonces sucedió algo que ninguno de los dos pudo explicar. El silbido se escuchó detrás de nosotros. Nos volteamos inmediatamente, pero no había nadie. Regresamos a la casa y cerramos las puertas. Esa noche ninguno quiso salir. Nunca vi una figura que pudiera identificar como el Silbón. No puedo decir que la historia del Silbón sea verdadera, ni que realmente hayamos escuchado algo sobrenatural. Tal vez era una persona, algún animal, o simplemente un fenómeno acústico producido por el viento. Pero hay una razón por la que todavía recuerdo aquella noche. El sonido parecía comportarse de una manera imposible. Cuando creíamos que estaba lejos, se escuchaba como si estuviera detrás de nosotros, y cuando parecía acercarse, terminaba desapareciendo a una distancia enorme. Cuando platiqué esto con varios familiares, me convencieron de que era el silbón y que debía de tener cuidado. Jamás volver a salir en las noches si escucho aquel silbido. Me llamo Eduardo, tengo 35 años y vivo en San Luis Trachaltemalco, Xochimilco. Lo que me ocurrió sucedió en noviembre de 2023, cuando fui al Panteón del Pueblo por un asunto familiar. Era aproximadamente la 1 de la madrugada y reconozco que fue una imprudencia estar allí a esa hora, pero necesitaba recuperar unos documentos que un familiar había dejado dentro de una pequeña construcción cercana a una de las entradas. Llegué en automóvil y dejé el vehículo estacionado afuera. El lugar estaba completamente silencioso. Entré utilizando una linterna y caminé por un sendero que conocía desde niño. No había nadie alrededor. Cuando estaba cerca de la zona posterior del panteón, escuché algo moverse entre las tumbas. Primero pensé que era un perro. Alumbré hacia el lugar y vi una sombra desplazándose rápidamente. La figura parecía demasiado grande para ser un perro, pero demasiado baja para ser una persona. Así que me quedé quieto. La sombra se detuvo detrás de una tumba. Entonces vi dos ojos reflejando la luz de mi linterna. No puedo asegurar que fueran amarillos, porque la oscuridad podía alterar los colores, pero recuerdo claramente que brillaban de una manera muy intensa. Pensé que podía ser un perro muy grande, así que avancé lentamente. La criatura salió detrás de la tumba. Parecía tener el cuerpo de un animal muy grande, parecido a un perro o un coyote, pero su postura era muy extraña. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil mirándome. Retrocedí. La figura comenzó a caminar hacia un lado y desapareció detrás de varias tumbas. Pensé que se había ido, así que decidí continuar. Sin embargo, escuché nuevamente pasos detrás de mí. Cuando volteé, estaba otra vez allí. Esta vez la figura parecía más alta. No sé si fue por la posición del terreno o por el miedo, pero tuve la impresión de que estaba levantándose sobre sus patas traseras. No vi una transformación, simplemente parecía cambiar de postura hasta quedar mucho más alto. Salí corriendo. Llegué hasta la construcción donde estaban los documentos. Los tomé y regresé por el mismo camino. Mientras caminaba, escuché algo corriendo entre las tumbas, siguiendo aproximadamente mi misma dirección. No me atreví a mirar. Cuando finalmente llegué a la entrada, cerré la puerta y corrí hasta el automóvil. Encendí el motor y me fui. Al día siguiente regresé acompañado de dos familiares. Revisamos el lugar y encontramos huellas de un animal muy grande en una zona de tierra húmeda. Podían ser de un perro, un coyote u otro animal. Nunca supimos qué fue. Un vecino me contó que en la zona existen historias sobre personas capaces de transformarse en animales, pero la verdad es que no quise darles importancia. Obviamente mis vecinos me hablaban de los nahuales. Desde aquella noche no he vuelto a entrar a un panteón de madrugada. Tal vez lo que vi fue simplemente un animal que estaba buscando comida. Tal vez las sombras y el miedo hicieron que pareciera algo mucho más extraño. Me llamo Patricia y soy originaria de Puebla, aunque durante varios años viví en una comunidad cercana a Tlisco. Lo que te voy a contar ocurrió dentro de mi familia y durante mucho tiempo preferí guardar silencio porque todavía hoy existen personas que aseguran que mi primo Manuel perdió la vida debido a un trabajo de brujería. Yo no puedo afirmarte que eso sea verdad,
pero sí puedo decir que todo lo que ocurrió alrededor de su enfermedad y después de su muerte fue tan extraño que hasta el día de hoy me cuesta trabajo encontrar una explicación que me deje tranquila. Manuel era mi primo por parte de mi madre. Tenía aproximadamente 50 años y siempre había sido un hombre muy trabajador. Se dedicaba a diferentes actividades relacionadas con el campo y algunos trabajos de construcción. Era una persona muy tranquila, no acostumbraba a meterse en problemas y hasta donde yo sabía, tampoco tenía enemigos. Vivía con su esposa y sus dos hijos en una casa ubicada en las afueras de una comunidad cercana a Tlisco. Lo conocía desde que éramos niños y jamás lo había visto preocupado por cuestiones de brujería o supersticiones. Todo comenzó a finales de 2018. Manuel empezó a sentirse cansado de una manera que su familia consideraba muy extraña. Al principio pensaron que era consecuencia del trabajo, porque había pasado varias semanas realizando labores pesadas. Sin embargo, el cansancio no desapareció nunca. Poco después comenzó a dormir mal, perdió el apetito y decía que durante las noches tenía una sensación de inquietud que no podía explicar. Su esposa fue quien comenzó a preocuparse realmente. Lo llevó a recibir atención médica y siguieron las indicaciones que les dieron. Durante algún tiempo, parecía que estaba mejorando, pero después volvió a sentirse mal. Esa situación hizo que algunos familiares comenzaran a buscar explicaciones diferentes. Una tía aseguró que quizás alguien le tenía envidia porque Manuel había conseguido mejorar su situación económica durante los meses anteriores. Yo no le presté demasiada atención a esos comentarios, hasta que apareció el primer objeto. Una mañana, la esposa de Manuel encontró frente a la puerta de la casa un pequeño paquete envuelto en una tela roja y oscura. Nadie sabía quién lo había dejado allí. Manuel salió, lo observó durante unos segundos, pero decidió no tocarlo. Le pidió a un vecino que lo retirara y lo dejara lejos de la vivienda. El vecino aceptó, pero después comentó que aquel objeto le había parecido muy extraño. A partir de ese momento los rumores comenzaron a crecer. Algunas personas aseguraban que alguien estaba intentando hacerle daño mediante brujería. Otros decían que solamente se trataba de supersticiones y que Manuel debía continuar con su atención médica. Yo estaba de acuerdo con esto último, aunque debo reconocer que cuando comenzaron a ocurrir ciertas cosas dentro de la casa, también empecé a sentir cierta preocupación. Una noche, la esposa de Manuel escuchó pasos en el patio. Pensó que alguno de sus hijos había salido, pero cuando revisó las habitaciones, todos estaban dormidos. Después escuchó tres golpes en la puerta principal. Manuel salió a revisar, pero no encontró a nadie. La puerta estaba completamente cerrada y el patio completamente vacío. Al día siguiente, encontraron tierra húmeda cerca de la entrada. No había llovido. Aún así, nadie pudo demostrar que aquello tuviera alguna relación con la supuesta brujería. Podía tratarse de cualquier persona que hubiera pasado por allí. Manuel continuó sintiéndose muy mal. La familia decidió llevarlo con una persona conocida por realizar limpias tradicionales. Él aceptó principalmente porque todos le insistieron. Después de aquella sesión, regresó a su casa y durante algunos días aseguró sentirse mucho mejor. Volvió a comer normalmente, durmió algunas noches completas y hasta salió nuevamente a trabajar. Eso fue lo que convenció a varios familiares de que realmente había sido víctima de brujería. Pero la mejoría no duró mucho. Unas semanas después volvió a sentirse mal y su condición comenzó a deteriorarse. Su familia continuó buscando atención médica y siguiendo las recomendaciones que les daban. Sin embargo, finalmente Manuel falleció meses después. La noticia nos golpeó muchísimo. Durante el funeral, comenzaron nuevamente los comentarios. Algunas personas aseguraban que la brujería había terminado provocando su muerte. Otros familiares decían que debíamos aceptar que había estado enfermo y que no tenía sentido buscar culpables. Yo intenté mantenerme al margen. Sin embargo, después del funeral, comenzaron a suceder cosas en la casa que hicieron que la familia se sintiera todavía más incómoda. Una noche la esposa de Manuel escuchó claramente pasos recorriendo el pasillo. Pensó que uno de sus hijos se había levantado, pero cuando abrió la puerta no había nadie. Otra noche escuchó que alguien movió una silla en la cocina. Cuando fue a revisar, la silla estaba en medio del cuarto. También ocurrió algo con una fotografía. Era una fotografía familiar tomada varios años antes. Estaba dentro de un marco colocado sobre una repisa.
Una mañana apareció en el suelo boca abajo. El vidrio se había roto, pero el marco no presentaba señales de haber sido empujado. La familia comenzó a interpretar cada cosa como una señal de Manuel. Yo trataba de mantener la calma, pero debo reconocer que una noche tuve una experiencia que todavía recuerdo perfectamente. Fui a la casa para ayudar a mi tía a recoger algunas pertenencias. Ya era tarde y estaba sola en una habitación cuando escuché algunos golpes provenientes de la pared. Me quedé quieta y volvieron a escucharse. Pensé que podía tratarse de una tubería o de algún ruido proveniente de la casa vecina. Sin embargo, después escuché un sonido parecido a un suspiro detrás de mí. Me volteé inmediatamente y no había nadie. No quise quedarme más tiempo. Meses después, mientras limpiaban un terreno cercano a la casa, un familiar encontró varios objetos que algunas personas relacionaron con rituales de brujería. Aquello volvió a encender los rumores, y hubo quienes aseguraron que finalmente habían encontrado la prueba. Yo nunca estuve convencida. Hasta el día de hoy, no puedo afirmar que Manuel haya muerto por brujería. Sé que estaba enfermo y que recibió atención. También sé que el miedo y las supersticiones pueden hacer que cualquier acontecimiento parezca conectado con algo sobrenatural. Hola amigos, soy Fernando Castillo. Tengo 37 años y vivo en Xochimilco, Ciudad de México. Estoy seguro que todavía te acuerdas de mí. Desde joven he realizado trabajos relacionados con mantenimiento, limpieza y reparación, por lo que conozco bastante bien varios de los pueblos y barrios de la alcaldía. También conozco algunos de sus panteones porque en diferentes ocasiones me ha tocado realizar trabajos cerca de ellos. Siempre había pensado que las historias sobre rituales de brujería, apariciones y cosas extrañas eran principalmente relatos que la gente contaba para asustar a los demás. Sin embargo, una noche tuve una experiencia que me hizo cambiar por completo la manera en que veo estos lugares después del anochecer. Todo ocurrió en el Panteón de San Gregorio Atlapulco. Un conocido mío me pidió que lo acompañara porque necesitaba revisar una zona cercana a una pequeña construcción donde anteriormente se habían realizado algunos trabajos de mantenimiento. Habíamos escuchado que algunas personas habían causado daños en ciertas áreas del panteón y queríamos verificar si habían entrado nuevamente. Llegamos aproximadamente a las 11 de la noche. Sé perfectamente que no era una hora apropiada para estar allí, pero en aquel momento pensamos que solamente entraríamos unos minutos, revisaríamos el sitio y regresaríamos a casa. Llevamos lámparas y caminábamos con bastante cuidado porque algunas partes del terreno eran irregulares. El panteón estaba completamente silencioso. Al principio solamente escuchábamos nuestros propios pasos y algunos perros ladrando a lo lejos. Avanzamos aproximadamente 100 metros cuando mi acompañante se detuvo. Me preguntó si había escuchado voces. Le dije que sí. Parecían murmullos provenientes de una zona más alejada del panteón. Pensamos que quizás habían entrado otras personas. Nos pareció extraño porque el lugar estaba cerrado, pero decidimos acercarnos lentamente para comprobarlo. Caminamos entre las tumbas, utilizando las lámparas, únicamente cuando era necesario para no llamar demasiado la atención. Después de unos minutos vimos una pequeña luz. Era el resplandor de varias veladoras. Nos detuvimos inmediatamente. La luz provenía de una zona apartada, cerca de una tumba que aparentemente llevaba bastante tiempo sin recibir visitas. Desde donde estábamos, podíamos distinguir varios objetos colocados alrededor de ella. Había veladoras, flores y diferentes objetos personales. No sabíamos qué significaba aquello. Mi acompañante me pidió que no tocara absolutamente nada. Nos quedamos detrás de una estructura cercana, observando durante unos minutos. Entonces vimos aparecer a dos personas. Ambas vestían ropa oscura. No pudimos distinguir sus rostros porque estaban de espaldas y la iluminación era muy pobre. Una de ellas se arrodilló junto a la tumba mientras la otra permanecía de pie. Pensamos en salir inmediatamente, pero nos quedamos unos segundos más porque queríamos asegurarnos de que no estuvieran dañando alguna tumba. La persona que estaba arrodillada comenzó a colocar diferentes objetos alrededor de las veladoras. No pude entender qué estaba haciendo. Tampoco escuché claramente lo que decía, pero parecía estar pronunciando algunas palabras en voz baja. Mi acompañante me tomó del brazo. Me señaló que debíamos de irnos. Entonces escuchamos un ruido detrás de nosotros.
Fue un golpe seco. Los dos nos volteamos al mismo tiempo, pero no había nadie. Iluminé el suelo y revisé alrededor de la estructura. No encontramos nada. Pensé que quizás una rama o algún objeto se había caído. Cuando volvimos a mirar hacia la zona de las veladoras, las dos personas habían desaparecido. Nunca las vimos caminar, simplemente desaparecieron. Las veladoras continuaban encendidas. Aquello fue suficiente para que nos fuéramos. Salimos del panteón y avisamos a las personas correspondientes. También explicamos exactamente dónde habíamos visto las veladoras y los objetos. Al principio algunos pensaron que quizás se trataba de personas que habían entrado para visitar una tumba, pero cuando describimos la manera en la que habían colocado los objetos, entendieron que podía tratarse de alguna práctica que no estaba autorizada. Al día siguiente regresamos durante el día, acompañados por otras dos personas. La zona se veía completamente diferente con la luz del sol. Encontramos restos de veladoras, flores, recipientes y algunos objetos que habían quedado abandonados. No voy a describirlos porque tampoco quiero convertir esta historia en algo muy exagerado. Lo importante es que claramente alguien había estado allí durante la noche. Una persona encargada del lugar nos explicó que ocasionalmente algunas personas entraban ilegalmente para realizar prácticas espirituales, también rituales satánicos. También nos dijo que no era recomendable acercarse a esos lugares cuando encontráramos objetos desconocidos. La explicación parecía bastante razonable, pero todavía había algo que no entendíamos. Le preguntamos por qué habían elegido aquella tumba. El trabajador nos explicó que en esa zona recibían muy pocas visitas y que hasta donde sabía, la tumba llevaba mucho tiempo sin recibir familiares. Eso nos pareció todavía más extraño. Durante las semanas siguientes, el asunto se convirtió en tema de conversación entre algunos vecinos. Unos decían que seguramente se trataba de brujería, otros aseguraban que eran personas realizando algún ritual privado. También hubo quienes dijeron que las apariciones que algunos vecinos habían visto cerca de este panteón podían estar relacionadas con aquellas prácticas. Yo nunca confirmé ninguna de esas versiones. Tampoco sé quiénes eran las dos personas que vimos aquella noche. Nunca he vuelto a entrar a un panteón después del anochecer. No porque ahora crean absolutamente todas las historias sobre brujería, sino porque aprendí que hay personas que realizan actividades que prefieren mantener ocultas. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima. Si es que puedes dormir esta noche.